Un saludo para nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Es un gusto poder estar con ustedes de nuevo en este espacio que el Señor nos permite tener para que podamos compartir acerca de sus bondades, sus maravillas, para orar los unos por los otros y sobre todo para que alrededor de la palabra nos sentemos a meditar, pensar, tomar desafíos, ser confrontados, arrepentirnos si es necesario. Pero ante todo, crecer y madurar, dándole honra y gloria a Dios y tratando de hacer lo posible por bendecir a otros. ¿Hay alguna situación que te perturba, algún problema, alguna necesidad? Creemos en un Dios maravilloso. Vamos a orar con agradecimiento, pero también pidiéndole que nos ayude a ser mejores. Y luego, la añadidura, esas necesidades que todos tenemos normalmente en la vida. Padre Santo, gracias porque has sido bueno, gracias por la salvación, gracias porque has permitido que nuestras vidas sean distintas, diferentes, nuestras familias han sido tocadas y bendecidas por tu maravillosa obra. Señor, con ese agradecimiento permanente, queremos decirte que te amamos, que te apreciamos y que la mayor riqueza que tenemos es precisamente a ti. Tú nos eres suficiente, tu Hijo Jesucristo, tu Santo Espíritu, tu palabra. Todas las demás cosas vienen por añadidura, Señor. Por eso gracias por lo que haces. Pero ahora te pedimos que nos ayudes a enfocarnos especialmente en nuestra mayordomía, cómo administramos la vida, cómo recibimos de ti, cómo aceptamos la responsabilidad que tenemos de orientar a nuestra familia, de tener dominio propio, de ser buenos modelos, oh Dios, de interceder y ante todo de predicar tu palabra para que todo el mundo te pueda conocer, oh Dios, a través de Jesucristo. Que tu palabra sea un bastión, sea la fortaleza en nuestra vida, que caminemos bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Señor, y de esa manera te pedimos que nos ayudes, el que está enfermo físicamente, que lo sanes en el nombre de Cristo Jesús, emocionalmente, que lo sanes. A veces nuestra vida está rota en pedazos, Señor, la puedes recomponer, oh Dios. Si hay problemas de corte económico, Señor, tú nos das sabiduría para administrar nuestras riquezas, pocas o muchas. Esa es la verdadera bendición que podemos administrar, y con la sabiduría de tu Santo Espíritu todo cambia. Cualquier otra necesidad, Padre, gracias. Si espiritualmente tenemos problemas, pues confróntanos y ayúdanos a entender para pedir perdón y recibir fortaleza y tener cambios. Pedimos por cada necesidad. Todo lo ponemos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y en nuestra acostumbrada oración misionera, queremos orar por algunas situaciones que normalmente se dan en la vida de los obreros transculturales. Justo estoy transmitiendo desde Paraguay y quiero, ante las noticias difíciles que tienen que afrontar, porque la vida continúa para todos los que están en misión, quiero que oremos por aquellas familias o aquellos países que han perdido a algunos de los misioneros por causa de una enfermedad, como es el caso que precisamente hoy me enteré. Un joven misionero se enfermó y falleció por causa de una enfermedad difícil, complicada. Quedó su esposa y sus hijos. Gracias a Dios, las pérdidas en proporción no son muchas. Pero oremos por fortaleza para nuestros obreros y para las familias que quedan en casa, para la familia de los compañeros que están en distintos países, porque no es fácil afrontar una pérdida. Y además oremos porque aunque son obreros transculturales y le servimos al Señor, no estamos libres de las dificultades que afrontan los seres humanos. La diferencia es que como se está lejos de la familia, lejos de la iglesia local, lejos de una cultura, de unas costumbres, pues a veces es más complejo sobrellevar esa carga. Pero con la ayuda de Dios, la intercesión nuestra, las cosas pueden ser diferentes. Padre, oramos y clamamos en nuestra acostumbrada oración misionera, Señor, para que te glorifiques en medio de las familias de nuestros misioneros. Muchos de ellos están pasando por dificultades, como es normal en la vida. En el caso de esta familia, Señor, la pérdida de un padre, de un esposo, Señor, glorifícate. Los compañeros en Argentina, Señor amado, nosotros los que conocemos a este grupo de obreros transculturales, Señor, pedimos y clamamos para que fortalezcas la esposa, los hijos, la familia de la iglesia allá en Argentina, Señor.
aquellos que recibieron la bendición en el país donde estaban ministrando, Señor. Padre, glorifícate. Y te pedimos que fortalezcas a nuestros obreros porque ellos tienen que pasar por situaciones cuando un hijo se enferma, la esposa se enferma. Algunas veces hay momentos difíciles para afrontar situaciones que se dan por causa del estrés que genera vivir en una cultura diferente y otra serie de cosas, Señor. Pero están haciendo la obra. Glorifícate, bendíceles, ayúdales en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos y lo creemos, Señor amado, porque continuarán trabajando para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora queremos ir a la palabra del Señor, una palabra pertinente. Precisamente en estos días he querido, por muchos medios y en muchos escenarios, compartir la necesidad de recuperar algunas costumbres que a veces percibo. Podría estar equivocado, ojalá que lo estuviera. Pero los creyentes de esta época hemos perdido ese énfasis fuerte de predicar el evangelio momento tras momento. Yo mismo he hecho reflexiones en la vida nuestra, en la vida de nuestros creyentes, que a veces estamos preocupados por tantas cosas que pasan y pedimos, y claro que nuestro Padre contesta. Pero si nos descuidamos, vamos perdiendo poco a poco ese énfasis de predicar la palabra a aquellos que no conocen. Por ejemplo, hagamos el ejercicio en este momento. Esta semana pasada o en 15 días últimos, ¿a cuántas personas le hablaste de Cristo Jesús? Si la respuesta en tu caso es no, pues son 15 días, son demasiados. ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? Y tenemos que responder, no estamos predicando según la urgencia. En estos días que compartía precisamente, alguien está esperando que tú y yo le hablemos. No podemos dejar esperando a esa persona. Necesitan escuchar. Pero bueno, si cumplimos con eso que ya hemos predicado acerca de esto, ¿qué dice la Biblia? Ahora, ¿qué sigue cuando una persona acepta a Cristo? En algunos casos no le conocemos y no podemos volver a escuchar o hablar con ellos porque son personas que nos encontramos. Me ha pasado últimos días, me he estado viajando y a personas que me encuentro trato de compartirles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, algunos de ellos no los veré más. Pero, ¿qué podríamos dejarle? O si le seguimos viendo, ¿cómo empezamos un proceso del discipulado para facilitarles la oportunidad de conocer al Señor y conocerlo más y más cada día para que entren en un proceso de su vida cristiana de madurez lo más fuerte posible? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, es tu palabra que como siempre con suma urgencia necesitamos. Ayúdanos y guíanos para poderla compartir de la mejor manera. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. He aquí una de las cosas más importantes que debemos enseñarle a aquellos que están comenzando en la vida cristiana. Si es el caso tuyo, pues recibe el consejo. Si tú eres cristiano, mira, aquí te dejo esta herramienta para que las personas que están siendo evangelizadas o que reconoces, ya sea que tú le hablaste u otro, y te das cuenta que están empezando la vida cristiana, pues es muy importante esos primeros días, como un bebé cuando nace, las primeras horas, el primer día, el segundo, el tercer día, son mucho más importantes. Y hablando de un proceso de madurez de las personas, los primeros 7 años se determinan muchas cosas en la vida de alguien. Su seguridad, su inseguridad, en fin, emocionalmente, su predisposición a estudiar o no. Esos primeros años, entre más rápido corremos a ayudar, más rápido bendecimos. Como dice la palabra, el padre que ama al hijo madruga a corregirle. Entonces, ¿qué le podemos enseñar a las personas si inmediatamente aceptan a Jesucristo? Pues este es un consejo y ojalá que lo aprendas y lo puedas compartir con muchos, o precisamente decirle, mira, observa este video en YouTube o en Facebook
donde se está compartiendo qué se debe hacer. Uno de estos casos, ya hemos hablado acerca de evangelizar y compartir la palabra. Supongamos que la persona aceptó a Cristo. Es muy importante afirmarle para que la Biblia sea su texto de cabecera. Pero ¿cómo vamos a implementar esa costumbre y qué le vamos a enseñar en un principio? Pues comencemos por acá, de manera breve, para que tú lo puedas repasar, y si puedes escribirlo, compartirlo, pues bienvenido sea, porque ayudará a muchos. Este texto, finalizando el libro de Juan, precisamente de la primera carta universal de Juan, la primera carta no es el Evangelio, pero la primera carta universal de Juan fue escrita por precisamente el apóstol Juan. Y Juan está diciendo, esto lo que yo escribí, se lo escribí a ustedes que creen, o sea, personas que ya creen en el Hijo de Dios. Pero lo primero que enfatiza es para que comprenda y valore que ahora por Jesucristo tiene vida eterna. Esas son las primeras cosas que debemos enseñar a la gente. Ahora tienes vida eterna. Ya no vas a morir. Morirás físicamente si Dios lo desea, pero tu vida es eterna. Pero lo que logra esto es que creéis en el nombre del Hijo de Dios, en Jesús, el nombre de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el nombre de Dios, Jesús, el Salvador, Cristo, que no es un nombre exactamente, pero es precisamente recordándonos que Él es el ungido de Dios, y el ungido con un propósito. Ahora, luego dice, debe haber confianza en Él. Y termina diciendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso nos encanta. Cualquier cosa que pidamos, vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Pero empieza a hacernos una claridad para distinguir que no es una cosa pedida caprichosamente. Debe ser conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo se logra la confianza en una persona si no se conoce a esa persona? Por eso es tan importante que si ya se recibió a Jesucristo, como dice el texto, lo más importante, que creéis en el Hijo de Dios, es importantísimo que conozcamos, además de creer, al Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo actuó? ¿Cómo caminó? Todos, por lo menos en contexto de Colombia, hemos escuchado desde cualquier religión, en el colegio, en muchas partes o en la tradición, más o menos la historia de Jesús, pero déjeme decirle, ha sido deformada porque es de la tradición, no de la Biblia. Entonces es urgente que si la persona ya conoce a Jesucristo, aceptó a Jesucristo, sabe que tiene vida eterna, cómo valorar y entrar en ese grado fuerte de confianza para entender cuál es la voluntad de Dios, para pedir con seguridad, estando convencidos que Dios va a escuchar. Pero para eso se necesita una relación fuerte con el Señor Jesucristo. Entonces, por supuesto que hay que saber cómo orar y cómo pedir. Pero esa capacidad de orar y de hablar con Dios va a venir en un grado progresivo, aumentando la confianza cuando leemos y aprendemos de Jesús. La Biblia en el Nuevo Testamento hace mucho énfasis en Jesús. Los 4 evangelios nos narran la historia de Jesús, pero algunos de ellos son más complejos que otros. El Evangelio de Juan es bellísimo, enfatiza la divinidad de Jesús, pero no es fácil de entender muchos de sus conceptos. Estoy hablando para alguien que recién empieza a leer la Biblia. Mateo es un texto escrito más a los judíos. El Evangelio de Marcos definitivamente es el más breve y es el más claro porque no es escrito para los judíos. Los términos son más fáciles de comprender porque fue un evangelio escrito más en un sentido para aquellos que no eran judíos, o sea, los gentiles. Por eso recomendamos que las personas empiecen a leer la primera carta de Juan. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Para que puedan saber que tienen vida eterna en Jesucristo. Para que puedan saber la obra del Espíritu Santo, la seriedad que es ser cristiano. Pero inmediatamente, y yo les sugiero que si se pueden leer, recomendarle a la persona, léete varias veces la primera carta de Juan, unas 7 veces, pero vas leyendo poco a poco, puedes preguntarle a otro creyente, porque allí vas a afirmar que eres salvo en Jesucristo, que tiene vida eterna, y el nombre del Hijo de Dios, toda su obra. Todo esto se aprende en la primera carta de Juan. Recuerde que este es
Estos son los versículos ya concluyendo la primera carta. Entonces se afirma esa salvación, pero luego se necesita continuar con otras lecturas. ¿Cuáles serán? Muy bien, repito, después de leer la primera carta de Juan, recordándole que hay vida eterna, que se puede confiar en el Señor, que podemos pedirle, pues ahora vamos a conocer la historia de Jesús, como bien decíamos al comienzo de esta charla. Pues el Evangelio de Marcos, ya lo nombré también, es el más breve y nos resume la vida de Jesucristo. Por eso, luego de leer primera carta de Juan unas 7 veces, pueden ser 6, pueden ser 5, empezar leyendo Marcos una vez. Marcos le va a dar claridad. Ahora, recuerden que los otros evangelios más complejos, el segundo evangelio menos complejo es Lucas, el evangelio según San Lucas. Lucas también escribió a los griegos. Y Lucas tiene una historia que enfatiza algunos aspectos importantes. Por ejemplo, que Jesús nació. Y tiene la narración de cómo nació Jesús y todo lo que pasó alrededor de esto. Luego que se lee, repitamos de nuevo, primera de Juan, unas 5 a 7 veces, el Evangelio de Marcos, ahora el Evangelio de Lucas, podemos pasar al Evangelio de Mateo, que ya le habla a los judíos, pero ya la persona que está leyendo empieza a comprender que cuando habla de algunos términos, por ejemplo, el día de reposo, otros términos que eran más para los judíos, ya estará tan familiarizado que podrá comprender mejor el Evangelio de Mateo, que en el capítulo 1 nos dice que fue escrito para mostrarle a los judíos que Jesús viene inclusive desde Adán, pero luego empieza a enfatizar que es hijo de David. Y por eso da la genealogía, recordando que en las genealogías no están todos los nombres que hay de generación a otra generación, sino los más importantes. Pero en fin, allí está todo demostrando que Jesús viene de los judíos. Luego de leer este Mateo, vamos a invitar a la persona a leer el Evangelio de Juan. Qué interesante. Repetimos, primera carta de Juan, de 5 a 7 veces. Luego Marcos, el Evangelio más corto, que nos resume la vida del Salvador, que nos da vida eterna. Luego el Evangelio de Lucas, luego el Evangelio de Mateo y ahora el Evangelio de Juan. Sí, el Evangelio de Juan, que ya tiene algunas cosas mucho más profundas, donde habla nacer del agua y del Espíritu, que eso no es tan fácil de comprender para una persona nueva. Pero ya en este punto podrá entender la maravillosa obra de Dios a través de su Hijo. Dios mismo se encarna y fue hombre, pero también siguió siendo Dios, pero venció como hombre porque se aguantó las ganas de actuar como Dios, porque debía pagar el precio por nosotros. Dios, en primer lugar, no podía morir. Por eso Jesús humanamente podía morir. Además, Jesús nos muestra al Padre. Qué interesante poder entender esto. Cuando ya se han leído los 4 evangelios, se puede empezar a alternar la lectura del Nuevo Testamento con los Salmos y los Proverbios. Tal vez continuar con el Nuevo Testamento y cada 2 o 3 días estudiar un Salmo o estudiar un capítulo de Proverbios. Esto le va a ayudar a enfrentar ese mundo tan interesante del Antiguo Testamento. Pero sí se recomienda, en primer lugar, leer todo el Nuevo Testamento. Le pedimos al Señor que las personas con esta disciplina de lectura pues puedan crecer y madurar. Y por último les quiero dejar esto. Enséñele a la persona, a usted mismo que está empezando, hay que leer la Biblia con atención y con intención. Atención se refiere a poner cuidado, hacerle preguntas al texto, con el tiempo a solas con Dios que explicaremos en otro momento, o tú le puedes ayudar cómo hacer un devocional. Pero es con intención. ¿Cuál es la intención? Algunos quieren leer la Biblia para encontrar cosas interesantes, historia, las formas literarias. No, se necesita una intención espiritual de búsqueda del Señor. Esto va a ayudar y beneficiar a cada uno. Si tú estás empezando, te animo y por favor, puedes leer grandes porciones, pero también después de leer grandes porciones, al otro día o ese mismo día, tomar una pequeña porción y meditar más en ella. Podrás lograr muchas cosas, comprender la historia en general con las grandes porciones, pero con aquellas pequeñas
vas a poder puntualizar algunos aspectos donde Dios va a tocar tu vida. Luego estudiaremos en algún momento un poco de cómo hacer este proceso. ¿Por qué no oramos ahora? Le decimos: Dios, quiero conocerte, o quiero ayudarle a otro a que te conozca más a través de la palabra. Padre que estás en los cielos, gracias porque en el caso nuestro ya hemos conocido a Jesucristo, hemos leído la palabra, poco a poco lo vamos entendiendo mejor. Pero queremos facilitar, entre tantas formas de leer la Biblia, una ordenada, que sea sistemática y que le pueda permitir leer todo el texto de una manera más fácil hasta ir encontrando historias o pasajes más complejos. Señor, lo más importante te pedimos es que el poder de tu Santo Espíritu, la dirección tuya, oh Dios, esté presente y que nosotros responsablemente ayudemos a aquellos que están empezando a caminar con ellos, explicándoles, ayudándoles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tal vez hay algunos que están empezando a leer la Biblia. Te pedimos que les dé sabiduría y que puedan encontrar en otros creyentes un apoyo fuerte para que puedan dialogar, sentarse a mirar qué dice el texto, cómo nos confronta y cómo nos ayuda a ser mejores. Ante todo te pedimos, Señor, que valoremos tu palabra para entender que Jesucristo es nuestro Salvador, que tenemos vida eterna, que hay una confianza y que le podemos pedir entendiendo cuál es su voluntad. Pero para saber esto debemos conocer la historia de Jesús para entrar en confianza, y la historia de Jesús para que cuando leamos unos evangelios lo que Él dijo podamos entender cuál es su voluntad y entonces orar de buena manera. Ayúdanos a fortalecernos, a caminar juntos una vez más, Señor, de generación en generación, que nuestros hijos lo aprendan. ¿Para qué? Para darte honra y gloria y para que podamos ser bendición a otros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Dios les bendiga y nos encontraremos en una próxima ocasión.